El sábado es UFC 325 y Diego López tiene su revancha en contra de Alexander Volkanovski por el cinturón de peso pluma, y acá vamos a hacer un análisis de su primer enfrentamiento para ver los errores y cosas buenas de cada uno, para también ver cómo se podría potencialmente desarrollar el segundo enfrentamiento. Vamos a comenzar hablando de cómo ocurrían los intercambios a distancia primero, para después pasar a los intercambios en corta distancia y después al grappling, viendo a cada uno de los peleadores respectivamente. Comenzando con Volkanovski, mira, de base Volk estaba decidiendo cuándo es que ocurrían los intercambios, cómo ocurrían los intercambios y simplemente dónde es que ocurrían los intercambios. Gran parte de cómo hizo esto era con su jab. Volk tiene, si no me equivoco, 71 pulgadas de... no sé por qué acabo de escribir eso, 71 pulgadas de alcance en contraste a los 72 de Diego López, así que le saca un poco, pero en esta pelea casi que parecía como si Volk era el que tenía la ventaja en alcance por cómo estaba utilizando su jab, parcialmente, o en gran parte yo diría, gracias a su timing. Este jab lo usaba para poder mantener todo el rato a Diego López a distancia, ir tocándolo y ir acumulando puntos y daño, que, a ver, el jab es una herramienta clave en el juego de Volk, y contra alguien como Diego López, que como vamos a ver, suele mantener su cuerpo y postura bastante en la línea central, que línea más recta me salió, en la línea central, es una herramienta perfecta y excelente, especialmente porque a Diego López le gusta entrar agresivo, entonces punk lo mantiene atrás. Entonces a este jab lo que también Volk iba haciendo para poder sumar un poco de variación era le metía obviamente un segundo o tercer golpe. Por lo general a distancia solo lo metía 1 o 2, y después los intercambios más caóticos es cuando le metía 3 o 4. En esta era jab recto, por ejemplo, que conecta hermoso, y ahí es cuando también le empezaba a meter más poder. Los jabs que lanzaba muchas veces eran solo para tocar. En este caso lo que vemos a Volk haciendo, entra con un calf kick para después cambiar de postura, aterrizando esta pierna y pasar con este derechazo a la mandíbula de Diego López, que en este caso está con la guardia completamente abajo, parcialmente abajo, potencialmente intentando defender lo que él piensa que es un intento de derribo, que también lo vamos a ver, algo que Volk aplicó muy bien. Entonces pasa con la derecha por arriba, como pueden ver, las manos de López más listas para recibir un derribo de Volk, que el gancho. Mire, perdón, que hasta ni siquiera me había acordado que sumé eso. Miren ese movimiento de cabeza hermoso que suma Volkanovski, que eso también era gran parte del juego. Hizo fallar muchísimo a Diego López en el primer enfrentamiento. Después de esto vamos a ver las estadísticas cuando pasemos a Diego López, pero siempre asegurándose de 1-2, 1-2-3, y salía intentando salir en ángulos, y cuando no salía en ángulos y intentaba salir en una línea recta hacia atrás, fue cuando Diego López consiguió herirlo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí hace su salida, y también cabe remarcar que por lo general Volk estaba saliendo hacia la izquierda de Diego López, a la izquierda del octágono. Eso es lo que estaba haciendo en general, rotando en esta dirección. ¿Por qué? Lo vimos con Paddy Pimblett y contra Justin Gaethje, que es lo que yo dije que Paddy Pimblett debería haber estado haciendo y no estaba haciendo. Circular hacia el lado que no es de poder. Si es que circulas a la derecha, que claramente es donde ellos tienen el poder, tienes el riesgo de correr hacia ella. Entonces Volk circulaba hacia el lado contrario, haciendo que Diego López se tenga que sobreextender para intentar alcanzarlo, y se escapaba de esa manera. No podía alinear muy bien la derecha Diego, así de simple. Entonces, no eran solo jabs rectos, calf kicks, también acá tenemos un codazo hermoso que estaba metiendo Volkanovski, y el punto de esto no es solo ir mostrando, wow, miren todas las cosas que lanzó Volk, o sea, todo lo que conectó Volk, es hablar de todas las herramientas que estaba mostrando Volk, ¿ok? Ese es el punto principal, porque ahora pasamos al próximo punto, que son las patadas, ¿ok? Entonces tenemos las manos, tenéis jabs, rectos, ganchos, uppercuts, creo que de hecho no sé si lo vi lanzar un uppercut en esta pelea, pero jabs, ganchos, rectos, después tenemos codazos, calf kick aquí, y miren esta secuencia. Ese calf kick también lo estaba usando mucho Volk, pero lo estaba usando principalmente para preparar otras cosas, que es lo que acabamos de ver. Lanza 2 calf kicks continuos, entonces el tercero, Volk va directo hacia arriba. A pesar de que Diego López logra bloquear esta patada muy bien, agrega duda y agrega elementos y variedad que Diego López tiene que estar pensando en. Entonces no puede estar sentado y decir, ok, voy a estar enfocado en solamente chequear las calf kicks porque eso es lo que está lanzando, o voy a estar enfocado en solo bajar la guardia porque está atacando solo el cuerpo. Está yendo a todos los niveles, y ese ni siquiera es el mejor ejemplo. Por favor, miren acá, literalmente Volk, ¿qué hace? Boom, calf kick, esta pierna la vuelve a traer hacia atrás,
y después de inmediato pasa con una patada como que un tip kick al estómago de Diego López, cabeza-estómago, para luego pasar con una patada, un jab, perdón. Entonces literalmente atacó los 3 niveles de Diego López en un solo intercambio. En contraste a Diego López, que por lo general eran golpes singulares a las piernas, por ejemplo, como un calf kick desde lejos, una patada a la cabeza. Rara vez eran combinaciones de este estilo donde iba mezclando todo. Igual, cabe remarcar, en esta pelea los dos estaban cazando cabezas principalmente. Volk estaba usando el resto para agregar variedad, no para intentar realmente dañar a Diego López y con patadas a la cabeza y todo. Obviamente siempre es dañar, pero crear esto que les digo, esta incertidumbre. Entonces ahí tenemos esa secuencia, es simplemente hermosa. Y después sale, esta salida a mí no es mi favorita cuando los peleadores se ponen a salir así, especialmente cuando empiezan a usar esta mano delantera abajo, porque aquí es cuando te podéis comer un derechazo, por ejemplo, counter, porque estáis saliendo en una línea recta hacia atrás. Es mejor cuando uno sale hacia allá. Igual venía de lanzar una combinación y conectar, entonces como que es un poco más entendible, pero igual es algo riesgoso que Diego López lo castigó a futuro. Ahora vamos a pasar a hablar entonces de striking a distancia de Diego López. A ver, Volk, iba a decir Volpes. Diego López hirió a Volk 2 veces, ¿ok? Lo hirió una vez en donde vamos a ver todo esto. Le mete un uppercut, o sea, no un uppercut. ¿Qué fue lo que le mete? Le mete un derechazo por encima y después le mete un jab y un uppercut que también lo hieren en el cuarto asalto. Y si vemos los números en comparación a cómo suele pelear acá, por eso puse esta pelea contra Jan Silva, por ejemplo, y contra Brian Ortega, peleó mucho más tentativo y tranquilo de lo que suele pelear Diego López. Les pongo un ejemplo acá. Cantidad de golpes significativos lanzados, 194, ¿ok? Contra Jan Silva, Jean Silva, 135 en menos de 2 asaltos. Brian Ortega, 3 asaltos, 206. Diego López estuvo más tentativo de lo que es normalmente, quizás porque esta era su real como pelea de primero. Creo que esta era su primera pelea de 5 asaltos como que se fue a cabo, entonces estaba siendo más tentativo, más tranquilo. Es Volkanovski, los nervios de una pelea por el cinturón, de pelear contra una leyenda. Fue más controlado con todos sus golpes y también, a ver, darle crédito a Volk. No es que 32% conectó. Volk estaba mostrando movimiento de cabeza excelente en contraste a 61%. Después tenemos entonces, literalmente, miren, primer asalto, 8 golpes. Es muy poco conectar con 8 golpes significativos para Diego López. A eso es lo que voy. Para Diego López, todos estos números fueron bastante reducidos. Y eso puede haber sido por su estrategia general de cómo entró a la pelea solamente. Nuestro querido Diego López. En general, él era el que estaba persiguiendo a Volkanovski. Acá vemos como Volk entra con un calf kick. Y lo que Diego López estaba buscando todo el rato era la derecha. Lanza el jab en este caso y después lo sigue con el derechazo. Si nos fijamos acá, gancho izquierdo. Y acá tenemos la derecha clásica que lanza Diego López, que lo vamos a ver también. Sé que fui crítico contra Paddy Pimblett, tengo que ser algo de crítico también contra Diego López, porque hay veces que los rectos que lanza no son con la mejor técnica, pero tiene poder, así que se puede escapar con eso, porque pega fuerte. Y 2, estaba tratando de pasar como por encima del hombro de Volk, que a veces se escondía mucho con entonces un poco más excusable que Paddy Pimblett, pero igual no es la mejor técnica de todos modos. Continuando, entonces acá vemos como ese derechazo era lo que estaba buscando todo el rato, lo vamos a ver acá también. Se inclina hacia adelante. Por lo general lo lanzaba después del jab, o lanzaba como doble jab y después el volado, o jab y volado, o a veces solamente lanzaba el derechazo volado por sí solo. También conectó limpio varias veces, vamos a ver acá, pero también gran parte de estas Volk simplemente la esquivaba. Esto es lo que me refiero del golpe, de la técnica. Es lo mismo que vimos con Paddy Pimblett, de hacer así. Y qué chistoso eso, porque justo en el video de Paddy Pimblett dije, no me acordaba de haber visto a alguien lanzar golpes así. Diego López. Diego López lanza golpes así y se sale con la suya por lo general, aunque quizás conectaría más fuerte si no fuese con esta técnica, pero a lo mismo, le funciona. Así que, ¿qué voy a decir? En este caso sí le funciona. Esta es la primera parte donde López fue capaz de herir a Volkanovski. Lo que pasó en este caso fue que fue la salida, y esto es lo que Volkanovski tiene que intentar evitar y lo que Diego López tiene que tratar de gatillar. Volk a veces tiene una tendencia a inclinarse en una línea recta hacia atrás y literalmente empieza a inclinar su cuerpo, como vamos a ver. En este caso, entra con un jab y empieza a hacer su salida. Entonces, miren, hace su salida así y miren cómo está saliendo. López le mete el jab, empieza a salir hacia atrás en una línea recta
Y esto es algo que vemos con muchísimos peleadores. O sea, a Volk le pasó contra Topuria, a Adesanya suele hacer esto, Holloway suele hacer esto. O sea, es una tendencia que tienen muchos peleadores. Y en este caso pasó porque Volk pensó que estaba fuera de alcance. Diego López entró con el jab, Volk creó más distancia y López pasó con este volado, o sea, con esta derecha poco ortodoxa que saca desde acá y lo tumba porque conecta en todo le pasa por encima del hombro. Esto es lo que me refiero, que trataba de pasar como por encima de Volk. Esta fue la primera vez que López tumbó a Volk. Bueno, la única vez que lo tumbó, fue la primera vez que lo hirió y tuvo mucho éxito cuando lograba poner a Volk en la retraída, cuando lograba ponerlo en el pie trasero. Realmente en el pie trasero, ¿ok? No dejándolo circular tranquilito, digo, cuando lo ponía así realmente en la retraída. También algo que no aplicó mucho López, y me hubiese gustado verlo aplicar más singular, no solamente como una manera para preparar el derechazo, es el jab. Porque cuando sí lo estaba usando por sí mismo, tiene más alcance que Volk. Entonces, como vimos ahí, Volk trató de lanzar y López se lo tragó, pero López conectó más fuerte que Volk. Lo empuja hacia atrás. Acá lo mismo. Al fin y al cabo era una herramienta excelente que Diego López creo que podría haber quizás aplicado de manera más útil como algo singular para ir acumulando puntos. Porque era buena, atravesaba la guardia de Volk. López es súper rápido y golpea fuerte, entonces un jab bien puesto duele. No es como que solo que te va tocando y desgastando. Llega al punto que solamente quieres evitarlo por completo. De vuelta a lo que estaba hablando antes en cuanto a la presión y agresión de López, es clave porque cuando Volk entraba, y él era el que usualmente instigaba los intercambios caóticos en la corta distancia, pero cuando López lo empezaba a seguir después de que Volk atacaba, ahí es cuando empezaba a tener éxito y es cuando solamente continuaba atacando. Creo que eso puede ser clave para esta pelea, como quizás un Pereira-Ankalaev 2.0, como la segunda pelea que ellos tuvieron, que salga lo loco y poner a Volk realmente en la como realmente en la defensiva, no solo circulando, tocándote, porque eso es lo que Volk es excelente haciendo. Y López ya sabe que tiene el poder para herir a Volk, para tumbarlo. Entonces, quién sabe, quizás sale en el primer asalto como salió Pereira y dice: hey, te voy a tratar de sacar de acá en el primer asalto y no voy a tratar de ir a una decisión. Así de simple. Y esta fue la segunda vez que López hirió a Volk. Volk había entrado con un jab y es lo que les digo de la agresión. Entra Volk, López lo sigue con un jab, entonces vuelve a entrar con un jab. Esto gatilla el movimiento de cabeza que tiene Volk y López dispara el uppercut, que fue algo con lo que tuvo bastante éxito durante esta pelea, y yo te diría que fueron uno de los golpes más fuertes con los que conectó, especialmente porque Volk tiene la tendencia, cuando está haciendo movimientos de cabeza, rara vez solamente como hacia los lados como slip, muchas veces bajando el nivel, rodando para luego pasar con un golpe, y eso fue exactamente lo que pasó acá. Volk fue bajando su nivel para pasar con, no sé si, creo que es la derecha con la que pasa, y López pasa con el uppercut, exacto, y Volk quería pasar con esta mano de acá. Se nota que eso es lo que está tratando de lanzar, pero esto lo medio interrumpe. Esta es la foto icónica, que es solamente para remarcar el éxito que estaba teniendo López con el uppercut en particular, que lo vi lanzarlo, no lo spameó, que está bien, pero quizás una aplicación más de eso sería más útil. Pero repito, Volk, en este caso, la principal diferencia que había en los intercambios caóticos, esto es lo que les quiero demostrar. Aquí, a pesar de que López tiene éxito en esta secuencia de acá de agresividad y explosividad, y yo también entiendo que un peleador no puede pelear así durante 5 asaltos, por eso quizás es una técnica media matar o morir, pero a pesar de que en esta secuencia de acá López pone en la retraída a Volk, el movimiento de cabeza de Volk era tan superior al de Diego López y por eso fue capaz de hacerlo fallar tanto. Y eso es lo que también vamos a ver acá en la próxima parte, que es los intercambios a corta distancia. O sea, simplemente quiero que nos enfoquemos en el movimiento de cabeza de Volk y ver cómo esquiva los golpes. Entonces pasa por abajo del jab primero, rodando por abajo de este. ¿Qué es lo que sigue? Mueve la cabeza hacia la derecha, pasando por encima con su propia derecha. Y acá Diego López pasa con un uppercut que no logra conectar tanto porque Volk vuelve a mover su cabeza hacia arriba. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Diego López empieza a cargar, lanza a la derecha como que medio empujándolo. Volk mueve su cabeza acá, pasando con una derecha por encima. Si se fijan en ese intercambio, en contraste a Volk, miremos la cabeza de Diego López como se queda todo el rato en esta línea, quizás con un leve movimiento, pero miren, literalmente se queda en esa línea hasta que Volk lo golpea, y ese es uno de sus grandes problemas, y de hecho te diría que hasta se ve con personas como Alexa Grasso, quizás un problema más general de su gimnasio, del estilo que tienen de avanzar más que nada como
cabeza dura sin mover mucho y solo lanzar golpes rectos y intercambios caóticos. Acá tenemos otro ejemplo de los intercambios del movimiento de cabeza de Volk, principalmente las combinaciones que lanzaba. Y es lo que pasa, porque entran en un intercambio, Volk lanza 3 golpes y conecta con 3 golpes. Ahí conecta con 1, 2, López falla el uppercut tercero y conecta con una derecha, y Volk conecta con una derecha también. Es lo mismo acá, Volk entra, jab, después pasa con una derecha, ¿ok? Y después acá los dos empiezan a lanzar, pero esquiva la derecha de Diego López, porque mira cómo mueve la cabeza. Los dos empiezan a lanzar el gancho izquierdo, sí, izquierdo, y los dos conectan. ¿Cuál es la diferencia que ocurrió en ese intercambio? López conectó con un golpe significativo, Volk conectó con 3. Y eso en el transcurso de 5 asaltos se va acumulando. No solo en términos de volumen para los jueces, pero también de daño. Y Volk fue capaz de agarrar varias veces a López con estas cosas. Era simplemente entraba, movía su cabeza, la quitaba de la línea central en contraste a López y conectaba. Hirió varias veces a López de esa manera. En el segundo asalto lo logró tambalear en contra de la jaula. Estaba teniendo mucho éxito Volk, y de hecho eso fue algo que a mí me sorprendió. Su mentón se sostuvo súper bien porque se comió unos golpes muy pesados. O sea, como les digo, el derechazo que lo hirió fue a causa de su desbalance y un error totalmente suyo que él cometió, que no debería haber cometido y que no cometió mucho más en esta pelea. Y el otro fue porque Diego López conectó bien con un jab, pero fue porque conectó en el ojo. Y eso fue lo que lo hirió. No es que estaba tan baleado, fue que le conectó en el ojo, le dolió y no podía ver bien, entonces tuvo que salir en la retraída. No estoy desacreditando a Diego López por ningún motivo, pero no es que lo dejó tan baleando así como... Ahora, pasando al último punto, que es el grappling. No hay mucho que hablar porque Diego López no lo usó. Fue así de simple. Buscó literalmente 0 derribos, 0 de 0. Y Volk, en contraste, fue 1 de 11. Volk no lo estaba usando el grappling para conseguir... ¿Cómo se llama? Conseguir derribos necesariamente. Sí consiguió uno en el primer asalto que vamos a ver y logra conectar con pesado ground and pound, destrozando a Diego López, y de hecho quizás eso lo desalentó a Diego de buscar siquiera un derribo a futuro. Pero es lo que hace Volk, de solamente mezclar todas sus herramientas constantemente para poder hacer a tu rival dudar, y es lo que hace que él sea uno de los mejores y un GOAT. La manera en la que mezcla todas sus herramientas es increíble, y Diego López, en contraste, se vio súper unidimensional. Era un boxeador en esta pelea. Prácticamente era un boxeador contra alguien haciendo MMA, y demostró menos herramientas que nuestro querido Volkanovski. En el piso también Volk se dedicó a solamente reventarlo con un ground and pound asqueroso mientras López trataba de crear distancia a fines del primer asalto, y fue sustancial el ground and pound, fue bien violento, se veía como el Volk viejo. Acá está lo que les digo de los derribos, solo disparaba, y a pesar de que Diego López tenía éxito defendiendo, a Volk le daba lo mismo. Ese era el punto no eran los derribos. Y ahora transicionando entonces a cómo se podría desarrollar esta segunda pelea y los cambios que yo creo que debería hacer cada uno. Yo de base me voy a quedar con Volk, probablemente por decisión. Está con una cuota de como 2,34, creo, algo así que me gusta. Y también probablemente le voy a meter algo a López por knockout, porque esa es la manera que yo veo que él podría ganar. Volk tiene que hacer lo que estaba haciendo. ¿Para qué arreglar algo que no estaba roto? Tiene que estar circulando, ir tocando, meter algunos rectos, combinaciones más fuertes, tener intercambios más caóticos, más potentes, usar su grappling como lo hace, volumen, mezclar sus herramientas como lo hace siempre. No es el campeón por un motivo. Lo que tiene que tener un poco de cuidado es con estas salidas en las líneas rectas, y si es que López se empieza a volver muy loco, quizás ahí empezar a solamente buscar los derribos, porque en la previa pelea se estaba sentando a intercambiar con López, y está la simple realidad de que Volk está un poco mayor. Ya tiene, creo que ahora está en 37, antes tenía 36, entonces, a ver, sé que no es nada, pues son meses en este caso, pero su cuerpo en este punto adelante en su carrera va deteriorando, no va mejorando, no se va, al menos que no haya estado entrenando, asumiendo que sigue que ha estado entrenando a su máxima capacidad continuamente. Su cuerpo, esa es la simple realidad del deporte. No significa nada en este caso puede no significar nada, como lo hizo en la previa pelea, se vio increíble. También existe la posibilidad de que esté un pelín más lento, y que ese pelín más lento sea la diferencia entre esquivar un derechazo y que te lo tragues. Puede ser. Así que eso siempre es un factor, y yo creo que una de las razones por la que las cuotas de esta pelea está un poco más cercana de lo que yo pensaría, a pesar de que Volk le ganó bastante decisivamente
a López en su primer enfrentamiento. No que no haya sido una pelea buena ni interesante, sino que le ganó de manera bastante clara. No, nadie salió de esa pelea diciendo, así ganó Diego López. Entonces, mi opinión para Diego López es que yo creo que va a tener que salir como Pereira contra Ankalaev, quizás, y quizás estoy totalmente erróneo y solamente de repente sale y él es Volk y está ping, ping, tocándolo ping, 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 con patadas. Lo dudo porque no pelea así, pero tiene que ser más agresivo, mezclar más sus herramientas, mezclar más patadas, buscar derribos. Te fue increíble con el grappling contra Silva. Yo sé que López, o sea, como Silva está lejos de ser Volk, pero da lo mismo si no lo consigues. Es otro elemento que Volk va a tener que estar pensando de. Y golpea fuerte López y es rápido, y se notaba que en los intercambios cuando López conectaba limpio, él era el que tenía la ventaja en poder. Creo que tiene que aprovechar eso, aprovechar que él tiene la ventaja en alcance y usar más su jab como singular para ir acumulando más golpes y puntos, y atacar también un poco más el cuerpo. Diría que sería una buena estrategia. Pero eso entonces con la pelea, yo creo, como les dije, a ver, yo creo que es un poco innecesaria, como solamente porque para Volk, para el legado de Volk es innecesaria, en el sentido de que es como le acabas de ganar de manera bastante decisiva, le ganó a una persona y ahora tienen la pelea, cuando hay gente, por ejemplo, como Evloev, que tiene un récord invicto que sería una mejor cosa para él si es que le puede sacar el cero, Leon Murphy, que está en una racha enorme, da lo mismo, igual va a ser una pelea excelente, pero no estamos acá para hablar de quién se lo merece o quién no. O sea, acabamos de ver a Gaethje y a Pimblet pelear por el cinturón. Entonces, eso lo dejamos de lado. Espero que Volk lo pueda hacer. No sé por qué sigo teniendo como una visión en mi cara de Volk casi que llorando al frente del público de Australia después de que lo noquean. Yo me voy a quedar con Volk, como les dije. Por favor, que no lo noqueen. Voy a estar llorando si es que lo noquean. Yo en la primera pelea había ido con López. Pensé que López iba a ganar en la primera pelea y no. Así que acá hacemos el switch. Me voy a quedar con Volk. Anda a ver ahora que López lo va a noquear. Pero eso, cuídense y recuerden, stay código que no me. Bye, los amo demasiado. Cuídense.